hablaremos hoy de las desventuras de don Antonio de Berrío. Era un soldado español. Llegó a las Indias recién a sus 60 años, allá por 1580. Había luchado para España en Siena contra los piratas de Berbería, o en Alemania, en los Países Bajos, en Granada, a las órdenes del duque de Alba contra los musulmanes que todavía se resistían a abandonar aquellas tierras. Berrío se casó mayor, a los 54 años. Su esposa era sobrina del conquistador Jiménez de Quesada, que había capturado el tesoro de los Chibchas y que había fundado el reino español de Nueva Granada. Quesada era rico, pero tenía la siguiente ambición. Quería ser el tercer marqués del Nuevo Mundo después de Cortés y Pizarro. Para eso, y como hemos contado alguna vez aquí, Quesada buscó el dorado. Ese era el trato que había hecho con el rey de España. Obtendría esa jerarquía de marqués si lo encontraba. Su expedición duró 3 años, de 2.000 personas sobrevivieron 25. Quesada murió poco después, desfigurado por la lepra, sin haber encontrado nada. Las tierras de Quesada pasaron a su sobrina, que vivía en España. Y esta sobrina se casó con don Antonio de Berrío, que, como se ha dicho, luchaba en las guerras europeas. En cuanto Berrío se enteró de semejante herencia, se retiró de las guerras de Europa, viajó a las Indias para hacerse con su plata. Cuando llegó a Nueva Granada, descubrió una cláusula del testamento de Quesada que le exigía que continuara la búsqueda de El Dorado. Dice, usted si quiere la guita, tiene que usarla para buscar el dorado. Y Berrío hizo 3 viajes. El primero duró 17 meses y no encontró nada. El segundo duró 28 meses y tampoco encontró nada. Inició su tercera exploración 10 años después de su llegada a las Indias. Tenía por esos días 70 años. El plan consistía en bajar el Orinoco, nada más. En determinado momento debían abandonar el cauce central y debían desviarse hacia donde algunas notas consignaban la posible existencia de la ciudad dorada. Esta era una expedición pequeña, con menos de 120 hombres. La mitad de los hombres fueron en río, en 20 canoas, a las órdenes de Berrío. La otra mitad, con 200 caballos, por la orilla del río. Iban a las órdenes de un viejo soldado que había estado al servicio de Quesada. Así viajaron durante 1 año y empezaron los problemas. Primero, una peste que mató a 30. Otros desertaron. Para evitar esas deserciones y descartar cualquier idea de regreso, Berrío ordenó que se sacrificaran todos los caballos, que luego fueron comidos, ¿no? También fueron comidos algunos de los soldados que tuvieron la mala suerte de encontrarse con tribus de caribes que tenían esa desagradable dieta. La expedición continuó maltrecha y sin destino. Finalmente lo único a que se aspiraba era a seguir el Orinoco hasta el mar. Dice, no, sigamos el Orinoco hasta el mar y chao, ya está. Berrío pudo llegar, cruzó a la isla Trinidad y luego a Margarita, donde se refugió con sus hombres para lamentarse con alguna tranquilidad de aquel fracaso, no a lamentarnos durante 1 año. Pero una vez allí surgió un nuevo fervor por el dorado. Empezó a picar de nuevo ese bicho colorado de la ambición. Se contaba que había aparecido un hombre llamado Albújar que había pasado 16 años en la selva. Y parece que era el único sobreviviente de una expedición a El Dorado, casi olvidada. Por Margarita circulaban distintas versiones de su aventura. Se decía que Albújar había estado a cargo de las municiones de la expedición. Las municiones explotaron y Albújar fue condenado a muerte de una forma especial. Lo dejaron a la deriva por el Orinoco en una canoa. Unos indios lo rescataron, lo cuidaron, todo eso es lo que decían. Bueno. Decían también que durante 2 semanas los indios los llevaron con los ojos vendados de un poblado a otro.
Un día llegó a un sitio en el que le quitaron las vendas y Albújar vio la gran Manoa, la ciudad del hombre dorado. Albújar aprendió entre los indios la lengua y se casó con una india. Un día el cacique le preguntó si quería quedarse o regresar a su tierra. Albújar dijo que quería volver. Entonces le regalaron muchísimos objetos de oro como despedida y se fue. Pero en el camino fue saqueado y lo perdió todo. Todo eso era Albújar, ¿no?, que contó sus peripecias cuando llegó a Margarita, pero en realidad nadie había visto a Albújar. Todos hablaban de alguien que sí lo había visto, pero nadie lo había visto en persona, el tipo. Pero, de cualquier manera, todos creyeron la historia y Berrío también. Y entusiasmado preparó otra expedición. Con la ayuda económica de un tal Domingo de Vera, que creía en las virtudes exploratorias de Berrío, armó una hueste de 60 hombres. Cruzaron de Margarita a Trinidad, tomaron la isla, iniciaron los preparativos, pero sucedió algo. Llegó a la isla nada menos que Sir Walter Raleigh, el inglés, con toda la potencia de la reina Isabel, que buscaba lo mismo que Berrío. Y hubo un enfrentamiento entre españoles e ingleses y ganaron los ingleses. Berrío terminó preso de Raleigh, que escribió acerca del soldado español lo siguiente. Tengo los documentos de Raleigh. Original es el documento. Sí. Este Berrío es un caballero de buen linaje, muy valiente y de gran confianza y gran corazón. Lo he tratado según su situación y valía en todo cuanto he podido. Gracias. La verdad es que se trataban con tal cortesía. Sí, bueno. Raleigh utilizó las confesiones de su preso. Berrío lo tentó a Raleigh con sus peripecias, e incluso con la historia de Albújar, en la ciudad dorada, y con la descripción de las rutas que él ya había transitado y que no debían tenerse en cuenta. Finalmente fue Raleigh quien continuó la búsqueda y ciertamente no encontró nada, sino más bien el desprecio de su reina, Isabel, que había sido un poco novia y que terminó por mandarlo a la Torre de Londres. Berrío obtuvo su libertad tras la paga de un rescate por parte de la gobernación de Margarita. Incluso le devolvieron a los ingleses un soldado que los españoles tenían preso. Entonces se refugió en una islita del delta del Orinoco y empezó a estudiar mapas, cartas marítimas. Tenía casi 80 años y empezó a esperar ayuda. Dice, cuando venga ayuda voy a hacer otra expedición. Estaba envuelto en unos mapas. Cuando las fuerzas españolas llegaron, casi 800 hombres les mandaron para hacer una expedición, pero era demasiado tarde. Berrío estaba loco, ¿qué tal? Y moribundo, envuelto en aquellas cartas de navegación, en aquellos mapas que no lo habían llevado a ningún lado. Y era el año de 1598. Esa fue la triste historia del amigo Berrío, ¿no? Todo por ambicioso. Sí, sí. Listo. Estuve en la discoteca y el comentario que me hizo el discotecario fue ese. ¿Cuál? Ambicioso. Bueno, señor. Punto. Ambicioso. ¿Y qué? Y me dio un disco que tiene relación con los mapas que usaba Berrío incluso para taparse. Sí, de ya sábana se tapaba con aquellas cartas de navegación, y aquellas cartas es el nombre del tango que vamos a escuchar en la versión de Carlos Gardel.